tenemos a la doctora Marcela San Giacomo Trinidad. Ella está en la Ciudad de México, es lingüista del Instituto de Investigaciones Antropológicas de la UNAM, doctorada en Ciencias de Lenguas en la Universidad de París, y también en el Laboratorio de Ciencias del Conocimiento de la Psicolingüística. También vamos a saludar a la maestra Elsa Cristina Buenrostro Díaz, en la capital mexicana, lingüista del Instituto de Investigaciones Antropológicas de la UNAM, licenciada en Lingüística de la Escuela Nacional de Antropología e Historia, y también tiene un posgrado con el 100% de todos los créditos hechos en las materias. Tiene un posgrado que es un doctorado en lingüística en el Colegio de México, y bueno, pues ella también nos acompaña, y como tercer invitado, el licenciado Samuel Herrera Castro. El licenciado Samuel Herrera Castro es lingüista del Instituto de Investigaciones Antropológicas de la UNAM, tiene licenciatura en Lingüística de la Escuela Nacional de Antropología e Historia, también ha hecho varias publicaciones y ha recibido menciones honoríficas, o sea que, como le digo, por conocimientos no paran nuestros invitados, así que les damos los muy buenos días y muchísimas gracias. Buenos días en la Ciudad de México. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días. Muchas gracias. Veo que... ¿Nos ves? Sí, claro que los veo. Está con nosotros también Mario Chávez Peón. Sí. Él es también doctor por la Universidad de British Columbia. Uh-huh. Muy bien. Y especialista en lengua zapoteca también. También. Mucho gusto, doctor. Yo ya estaba contando y decía, o ya no sé contar, pero eran 3, pero veo 4. Pero Sí, gracias, gracias por aclarar. Y qué bueno que lo invitaron, y gracias a la maravilla de las tecnologías de hoy, pues están allá en la Ciudad de México y nosotros estamos acá en los Estados Unidos. Bueno, la primera pregunta... según los datos que he recolectado, se dice que en América, y estoy hablando de toda América, no como le dicen América a los Estados Unidos, que se apropió del nombre, pero en todo lo que es el continente americano y posiblemente parte de las islas de algunas zonas, sobre cuántas lenguas, idiomas originales, autóctonos, existen en la actualidad, que todavía estén vivos. Pues es muy difícil hacer un conteo, una aproximación, porque las clasificaciones varían mucho, ¿no? Uh-huh. Hace 8 años tan solo en México se hablaba de 56 lenguas indígenas nada más. Actualmente, con estudios que se han hecho del Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, se da cuenta de 364 variantes lingüísticas tan solo en México. Entonces es muy difícil hacer el conteo en toda América de cuántas lenguas, siendo México de los principales países que más lenguas tiene, ¿no? Uh-huh. Dentro de los 8 del mundo que más lenguas indígenas tiene. O sea, dentro de 8 países del mundo, México está en ese grupo y está es en el grupo de los 8. de los 8 países que más lenguas tiene en su territorio. Claro, imagínate, 364 variantes lingüísticas. Bueno. Son más troncos lingüísticos que en Europa, por ejemplo. En México Sí. hay 11 troncos lingüísticos, cuando en Europa solamente se cuentan 5 troncos lingüísticos. Entonces, imagínate la variedad Sí. lingüística que tenemos en nuestro territorio. El motivo, ¿quién quiere ahora? Me voy con la doctora Marcela San Giacomo para repartir las preguntas y las respuestas. Doctora, ¿por qué en el caso de México se logró al paso de tantos siglos
tener tantos troncos lingüísticos como dice el doctor. ¿Qué hay en la historia de nosotros que nos generó este enorme número de 364 lenguas? ¿Qué hay en la historia para que se generen tantas variedades? Pues sí, que hay en la si no en el libro de historia, ¿qué hay entre los habitantes de México? Pues en general la diversidad de pueblos y de la gente, ¿no? O sea, en general, bueno, tenemos las ramas de las lenguas, pero los grupos lingüísticos normalmente son mucho más y de ahí vienen variedades dentro de cada grupo que generan comunidades lingüísticas. Y las comunidades lingüísticas, según sus propias historias y desarrollos, generan cambio y variación, y eso genera diferentes variantes de la misma lengua. Hay veces en que si normalmente se ha decidido así, si siguen siendo parte de la misma lengua o no, el hecho de que se puedan seguir comprendiendo. Por ejemplo, hay una gran discusión sobre las lenguas zapotecas que aquí Mario va a poder explicar mejor, que es, bueno, ¿cuántas lenguas zapotecas, digamos, variantes o lenguas son? Porque hay muchas que ya no se entienden, entonces sigue siendo la misma lengua, son lenguas distintas, y eso depende de la historia de los pueblos y las comunidades lingüísticas, de la cercanía y la distancia que tengan entre ellos, y del tiempo. Finalmente hay esta variación en las lenguas que genera que se hagan distintas y que genera toda esa diversidad de lenguas que finalmente es una gran riqueza. Ahora, doctora, antes de pasar con otro de los miembros de este grupo en México, de todos estos grupos lingüísticos, si me permite la expresión, la tendencia es que cada vez se habla menos, se usa menos todo ese enorme grupo de lenguas dentro de la población de México, o es al revés, que va en incremento. Bueno, la tendencia mayoritaria es a dejar de hablar la lengua. Pero es cierto que hay como nuevos intentos y deseos de comunidades por no perderla, por recuperarla y por seguirla hablando. O sea, digamos, casos de desplazamiento lingüístico total es un poco la mayoría, pero también hay bastantes casos de comunidades lingüísticas que quieren mantener su lengua y que buscan las estrategias que pueden ser tanto explícitas como implícitas, ¿no?, de su comunidad para poder seguir con la lengua, porque sí hay como una revaloración de lo que implica ser un hablante de una lengua indígena, que es como el saber más, ¿no? El hablar muchas lenguas es saber más cosas, ¿no? Sí. Perdón, le interrumpí. Pero bueno, para cerrar esta pregunta, en el territorio nacional mexicano, ¿cuántas personas se sabe, si es que se sabe a ciencia cierta, siguen hablando sus lenguas y es el idioma, vamos a decir, más utilizado o la lengua más utilizada durante el día, la semana, el mes, y es la forma de comunicarse? ¿Qué porcentaje será de todos los mexicanos? Se habla de aproximadamente de 8 a 10 millones de personas que hablan una lengua indígena en México, de un total de 120 millones, más o menos. Pues somos más, ¿no? Porque si contamos los que estamos acá, bueno, la cuenta rebasa los 140 millones de mexicanos. Yo creo que ya somos más también. Sí, somos muy rápidos, pero pero estamos hablando de un 10% aproximadamente que siguen utilizando sus lenguas autóctonas. Ahora, ya que usted nos dio el dato del porcentaje, en este caso, maestra Buenrostro Díaz, ¿qué es lo que pasa
con el sistema educativo, que en este caso, supongo por lógica, es el que proporciona el gobierno mexicano. ¿Qué es lo que está pasando? Porque se ha discutido muchísimo, ya ustedes se conocen la discusión de memoria y yo, si no me la sé toda, gran parte. ¿Qué está pasando? ¿Cómo se le está tratando a estos grupos? ¿Se les impone que aprendan cosas, materias, conocimientos en español y luego ver cómo le hacen para traducirlo a su lengua? ¿O ya estamos seriamente enseñándoles en sus propias lenguas? No, bueno, lo que pasa con el sistema educativo pues es un desastre, básicamente. O sea, de hecho, muchos de los niños que saben una lengua indígena Sí. empiezan a perder su lengua cuando entran a la escuela, porque la educación es básicamente en español. Hay muchos intentos de educación bilingüe, pero pues vemos que básicamente no funciona porque no hay digamos una estrategia, no hay una ¿Y por qué no? práctica en lenguas indígenas para enseñarles a la propia lengua, a su propia cultura en una lengua indígena. No hay preparación aún todavía para eso. Pero esa preparación debe de venir, imagino, de la Secretaría de Educación Pública Federal y luego las estatales. Debería, sí. Debería, sí, el debería famoso. Pero ¿dónde se les atoró el caballo? O sea, ¿por qué no camina? Pues bueno, eso en principio sí, falta de preparación, falta de interés, supongo, de maestros indígenas y falta de políticas lingüísticas también, porque, bueno, sí hay mucho, se habla mucho de educación bilingüe, pero no hay una, ¿cómo decirlo?, una implementación adecuada, ¿no? O sea, hay maestros bilingües que efectivamente van a comunidades donde se habla lengua indígena, pero resulta que el maestro no habla la lengua indígena que hablan los alumnos, ¿no? Entonces... Oiga, pero eso suena de risa. Pues sí, es de risa. Es de risa. Pero así sucede. Pero ¿cómo mandan a un señor que no habla la lengua y que habla otra? O sea... Pues, Es muy común, es muy común eso. ¿Sí? Y ya... Perdón, dígame. Perdón, ahí hay muchos problemas a nivel sindical y a nivel educativo, en el sentido de que un hablante de una lengua indígena se prepara como pedagogo, como maestro, y tiene que ajustarse a políticas que están muy, muy alejadas de la realidad lingüística, ¿no? Políticas que tienen que ver con, hay una plaza aquí, no es de tu comunidad, la quieres o no tienes trabajo, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas, en lugar de reorganizar la política laboral de los profesores a nivel de las áreas lingüísticas, ¿no? Que sería mucho más adecuado. Sí. Porque yo me imagino, por lo que comenta usted, doctor Chávez Peón, que si andamos todo el día con la cantaleta, perdonando la palabra, con la cantaleta de los derechos humanos y el respeto a los usos y costumbres y los pueblos indígenas, que los presumimos cada vez que como presidente vamos a algún lugar y los llevamos ahí como si fueran parte de un circo para que los vean, etcétera. Yo no entiendo por qué razón en tantos años no se ha, pues me imagino, invertido, por qué el sindicato no ha tomado en cuenta, después de tantos discursos lacrimógenos que nos da la maestra Elba Ester. ¿Por qué razón? Yo casi nunca la he escuchado, ni en corto ni en largo, como dicen, hablar de su preocupación de las lenguas indígenas. Sí, hay otro problema también, que es la falta de estudios lingüísticos. Puede haber un programa para revitalizar la lengua, puede haber primarias bilingües, pueden estar las iniciativas, pero muchas veces no existen los trabajos, no existen las investigaciones sobre las lenguas para poder hacer gramáticas prácticas para enseñar, porque evidentemente la discusión de muchas lenguas es ¿se escribe o no se escribe?
casi todas las lenguas indígenas de México, la mayoría no se escribe. Entonces tiene que empezar primero por hacer aquellos alfabetos prácticos, empezar a hacer gramáticas prácticas para poder enseñar, si no, pues empezamos de cero, no tendríamos también nada que enseñar. Y se conjuga con pues, los problemas sociales de la Secretaría de Educación Pública. A ver, si entendí correctamente, doctor Herrera Castro, ¿la mayoría de las lenguas indígenas no se escriben? Sí, no tienen una historia de escritura. No tienen alfabeto. Exacto, o sea, muchas están proponiendo en muchos proyectos alfabetos prácticos justo para que se empiece a escribir y se empiece a escribir y se pueda empezar a leer también. Pero también en esto es importante decir que el origen oral de las lenguas indígenas tiene que ver con una tradición de transmitir el conocimiento de forma oral y no tener la necesidad de escribir. No porque no sean capaces de ser escritas, ¿no? Que el español tiene otra tradición, tiene una tradición escrita, pero las lenguas indígenas, toda su tradición fue oral, porque esa era la forma de vivir y lo que les importaba y sus necesidades estaban en relación a eso. Ahora, bueno, el español se vuelve la lengua nacional, para poder obtener servicios y tener los derechos que ellos pues tienen por derecho, tienen que hablar español y tienen que incorporar la escritura. Pero eso es algo adquirido, es algo impuesto, ¿no? Y que en las últimas décadas se ha vuelto un prestigio para la lengua indígena el ser escrita o no ser escrita y quién la escribe, ¿no? Sí. Pero es importante que quede claro que no es que las lenguas indígenas tengan un nivel inferior o no tengan la posibilidad de ser escritas. Es que en su tradición y en sus necesidades no estaba la escritura, ¿no? Ahora, dentro de estas lenguas, ¿cuál es, en el caso, si me permiten primero, el continente americano? Nos vamos desde allá arriba, cerquita del Polo Norte, hasta allá abajo. ¿Hay alguna de estas lenguas llamadas indígenas que sea la mayoritaria en cuanto al número de personas que la hablan? Pues probablemente el náhuatl. Bueno, No, pero en toda hablando En toda América. Empezando por México, que es de lo que más conocemos, pues el náhuatl sería tal vez la más prestigiosa, la lengua indígena más prestigiosa en México y una de las que más habitantes y hablantes tiene. Estaría también el maya yucateco, una de las más unificadas, además con poca diversidad dialectal. Y después de eso vendría el zapoteco como cultura, a pesar de que ya tiene una fragmentación tan grande como las lenguas romances, ¿no? Por hacer un paralelo. Y bueno, ya a partir de ahí seguimos bajando en números, ¿no? Mixtecos, mijes. Pero el aymara y el quechua. Y claro, saliendo de México, entonces si vemos el quechua, la aymara son lenguas además de mucho poder político, ¿no? De una población prestigio. Muy grande, mucho prestigio. El Misquito, Nicaragua. Bien, o sea que en el caso... ¿Perdón, me decían? Perdón, pero en América del Norte, ya que usted empezó a ese nivel geográfico, es América, bueno, entendiendo aquí Canadá y Estados Unidos, serían países con una población indígena muy, muy reducida y con muy poco prestigio a nivel político y educativo. Ahí sí realmente son minorías, ¿no? Tal vez podamos hablar del CRI en Canadá como una de las más extensas y con más habitantes, pero ninguna de ellas tiene la presencia cultural de las lenguas indígenas en México, en Perú, en Colombia, en Brasil, ¿no? Bien. Son como dos realidades, la América Latina y Estados Unidos y Canadá, creo. Bien. Ahora, en el caso de lo que, y tomando en cuenta que ya se dieron cuenta que no soy experto en la materia, excepto en la de preguntar, para quienes nos están viendo y escuchando, en cuanto a la estructura de una lengua o de un idioma, si se permite el término, este tipo de lenguas llamadas indígenas en América, incluyendo México, por supuesto,
Si uno pudiera verlas, si me permiten el ejercicio así como a través de un aparato de rayos X o infrarrojos, su estructura, su arquitectura, sus conexiones, etcétera, estas lenguas eran más complicadas de haberse formado que el español o el inglés o el francés. No, en realidad, o sea, cada lengua del mundo tiene su propia complicación, ¿no? Tiene su propia estructura, su propio sistema, y es el aprendizaje de una lengua es igual para todas. Hay lenguas que para nosotros, para los hispanohablantes, sería muy difícil aprender, por ejemplo, el chinanteco, que tiene muchos tonos, el zapoteco, el mixteco, porque nuestras lenguas no tienen, o sea, los que hablamos español no tienen tono, entonces es muy difícil aprenderlas, pero no significa que sean más complicadas. En realidad, pensar el mismo español es muy complicado. Sí, esa valoración de cuál lengua podría ser más complicada, pues sí depende mucho del tipo de lengua que hablemos, ¿no? Pero cada una de las lenguas tendrá sus propias complejidades y todos los elementos que necesita para poder comunicar lo que necesita comunicar en esa lengua, ¿no? Ahora, la integración, todos estos 10, 11% que me decían de habitantes de México, que son muchos, cuando lo llevamos al porcentaje y al número que comentaba, la integración de ellos a lo que sería lo que para nosotros es normal, hablamos español y nos entendemos muy bien, incluso a través de estos aparatos. Para nosotros, estas lenguas, en la práctica, ¿qué debemos de hacer con ellas? ¿Debemos de integrar el país a que finalmente nos eduquen, nos enseñen, nos informen, etcétera, 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 en un solo idioma? ¿Eso es lo más conveniente y práctico para un país? ¿O meternos en tratar de que sean personas que aprendan el español bien y de esta manera unificar una serie de procesos de todo tipo? No, en realidad aprender español bien es una pregunta, ¿no? ¿Qué quiere decir eso, no? Finalmente. Y segundo, no, porque en la diversidad está la riqueza. O sea, somos distintos, somos diversos y somos todos mexicanos, ¿no? Sí. Y finalmente yo creo que es al contrario, necesitamos encontrar la forma de incluir la diversidad y de que nuestros hijos en las escuelas sí aprendan la lengua indígena regional, sí, claro. Igual que no estamos diciendo, bueno, vamos a aprender las 300 y tantas variedades lingüísticas todos, porque pues no, pero sí, según la región en la que vivo, hay lenguas que se están usando todo el tiempo y en una política lingüística de valoración de las lenguas indígenas sí es incluirlos en nuestra vida social, no solamente que quede recluida la vida como íntima de la gente, ¿no? Sí. Sí. Entonces, si nosotros queremos valorar las lenguas indígenas y nuestra diversidad, entonces tenemos que incluirlas. Y no, la forma de unificar no me parece que sea quitar la diferencia, sino encontrar la forma de que todos podamos entrar en esto que somos nosotros siendo mexicanos. Sí, pero imagino, en este caso le pregunto al doctor Chávez Pion, me imagino que para las personas que viven en tantas regiones de América y México y que nacieron y aprendieron X lengua, han de sentir quizás como que llegó un momento cuando salen al mundo, que sería quizás la escuela, los primeros años, donde me quieren imponer un idioma que se llama español, y ¿en qué tipo de situación mental, emocional, o de rechazo o no rechazo entran? Bueno, muchísimas, ¿no? Es una situación muy complicada a nivel social, psicológico, cultural, y tal cual como usted lo dice,
uno crece, aprende un idioma en X cultura y de repente tengo que ir a aprender otras formas, aprender un código que no es el mío, un código con el que no me manejo las 24 horas del día. Y ahí volvemos a lo educativo, ¿no? Yo creo que es un mal enfoque. En lugar de imponer, tendríamos que tener un enfoque educativo multicultural, multilingüístico, en donde en lugar de decirle a este niño que está ingresando a la escuela, bueno, tienes que aprender español porque es la lengua nacional y es con lo único que vas a sobrevivir. En lugar de tener esa política, hay que decirle, bueno, mantén tu lengua, es una entrada, es una puerta a una concepción del mundo, y te voy a enseñar otra forma de entender el mundo, ¿no? Que se llama español. Y a partir de eso, tú después puedes abrir otras puertas, como es el inglés, o como puede ser el chino, o como puede ser, qué sé yo, cualquiera de las más de 6.000 lenguas en el mundo, ¿no? Como decía Marcela hace un momento, en lugar de unificar, de homologar, lo que necesitamos es tener una mucho mayor tolerancia y crear sociedades multiculturales, multilingüísticas. O sea, como principio deberíamos de tender a ser un país, por el número de personas y de lenguas que existen, un país que de entrada fuera bilingüe. O sea, se habla, de hecho, eso, la lengua nacional es el español, pues vamos a decir, no sé, ustedes me califican, decir, la lengua más utilizada es el español, pero tenemos varias lenguas nacionales. Claro, así está en la ley, de hecho. ¿Así está en la ley? No hay una lengua nacional, o sea, el español no es una lengua, todas son lenguas nacionales, o sea, oficiales. Por decreto oficial, ¿no? Todas son lenguas oficiales, todas. Sí. Pero se sigue usando lo que decían algunos de ustedes, ¿no? Que la lengua oficial de México es el español. Entonces... La mayoritaria. No, todas son oficiales, ¿no? De hecho, está la propuesta de querer hacer solo como oficial el español, lo cual crearía problemas pues, para todos claro. Los lenguas indígenas. ¿Y quién hace la propuesta, maestra? Bueno, esta es la propuesta por parte del presidente de la Real Academia de la Lengua Mexicana, ¿no? Ah, o sea, el presidente de la Real Academia Mexicana, que depende, imagino, de la de Madrid, él quisiera que hubiera solamente una lengua oficial, que es el español. Sí. Es la propuesta. Pues estaría bueno que lo mandáramos a vivir a Madrid, ¿no? Y que para que esté feliz y contento si le estorban tanto las otras lenguas. Ahora, algunas preguntas en relación a... ¿Perdón? Un ejemplo, por ejemplo, en Italia hay muchas lenguas y hay una lengua que es la oficial, que es el italiano, pero por regiones tienen su propia lengua y no les causa ningún problema hablar su lengua de la región y además hablar italiano, que es la lengua que es la oficial. En México podríamos tener el español como lengua, que es la mayoritaria, pero por las regiones de distintos estados se puede promover el uso de las lenguas regionales. Sí, eso sí me parece más sensato, ¿no? Como que nos hace pensar en un país, hablando de democracia y derechos humanos, pues como ocurre en España o Italia, o ocurre en China y en tantos países, en la India, donde, bueno, pues hay un idioma que quizás la mayoría lo conoce o lo tiene que conocer, pero también tenemos otros idiomas nacionales que manejamos por regiones, ¿verdad? Eso es lo que debería de ser. Ahora, ¿cuál es el grupo, para quien guste contestar de ustedes cuatro, cuál es el grupo lingüístico que más se resiste, que más lucha en México para que no desaparezca su lengua? Pues hay muchísimos. Sí, es una pregunta muy complicada. Yo diría que por fortuna son varios, más bien, ¿no? Sí. Volvemos a la cuestión del prestigio. Los hablantes del maya yucateco están muy unificados. Pues pueden ser de los programas bilingües mejor establecidos o más avanzados, no lo sé. Sí. Hay programas de radio, hay muchos medios, ¿no? Donde se usa la lengua. Si vas
otro estado, por ejemplo Oaxaca, que es el que mayor número de hablantes indígenas tiene, ahí desgraciadamente uno encuentra una especie de jerarquía lingüística, por así llamarla, ¿no? La cultura zapoteca de alguna forma fue dominante durante mucho tiempo y en general los hablantes zapotecos son muy orgullosos de su lengua. No es lo mismo del mixteco, no es lo mismo del mije, ya empieza a haber como discriminación dentro de la población indígena también, entonces pues hay muchísima variación, ¿no? Es complicado. Bueno, es complicado. Para ir compilando elementos, entonces, cosas por hacer de lo que he escuchado de parte de ustedes como expertos en la materia. Una, el que tuviéramos al español y, como dije hace unos minutos, a las demás lenguas, las 364 o las que se decidan, que todas sean lenguas nacionales. Hay una que quizás sea la que predomine para efecto de un entendimiento entre todos, sea del tipo que sea, para trámites, para pláticas, para X, pero que las demás queden claramente no solamente en papel reconocidas, sino también en la práctica. Dos, el que el Bester, pues le den un paseíto ustedes por algunas zonas del país que posiblemente conocen las zonas, pero desde el jet, para que viera todo el significado, porque las lenguas muchas veces, y ustedes lo saben mejor, no solamente es la lengua en sí, es la forma de vida, es la cultura, son las tradiciones, son las creencias religiosas, etcétera, la comida, etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces, parecería que en la práctica estamos ejerciendo una discriminación de entrada por la propia Secretaría de Educación, en parte, y el sindicato, ¿no? Otra de ellas es el que también a los que hablamos español, y nunca tuvimos la oportunidad de acercarnos por lo que haya sido a estas comunidades, el que tuviéramos conocimiento de todo este vasto mundo, que son muchos millones de mexicanos, y que se nos quitara la vergüenza. A mí me ha tocado a veces, en algunos momentos de mi vida, en lugares X, que hay un grupo de una zona y que están hablando en su idioma, y haber escuchado a personas que van de los que hablamos español, o decimos que hablamos español bien, y se mofan o se burlan, o oye, ¿qué disparate están diciendo? ¿Qué dicen? ¿Qué es una lengua, suena feo, parece que nada más tienen una palabra? O sea, comentarios estúpidos, pero hay una discriminación, ¿no? Hay una discriminación, indiscutiblemente. Ahora, en cuanto a la pregunta que le quiero hacer a la maestra Buenrostro, usted, con todos los estudios todos ustedes tienen estudios muy amplios, como ya los presenté al principio, ¿ustedes en lo personal hablan algunas de estas lenguas? Bueno, hablar, no. Conocemos mucho, bueno, yo en mi caso conozco mucho a nivel de estructura gramatical y una lengua indígena que se habla en Chiapas y Guatemala que se llama Achuj y que casi nadie conoce, ¿no? ¿Achuj? ¿Achuj? Chuj. Es una lengua maya. Chuj. Ajá. ¿Y por qué le interesó esa lengua, maestra? Bueno, pues casi que fueron azares del destino, ¿no? En la escuela, cuando empecé, fui a esa zona a conocer un poco la zona y la lengua, y bueno, me quedé desde entonces con esa lengua. Además que es una situación muy interesante porque es una lengua que está en la frontera, precisamente, ¿no? De Chiapas y de Guatemala, y bueno, tiene su historia interesante ahí, ¿no? Bien, entonces no la... Hablar, no. Así, hablar. Cultura gramatical, pero hablar, no.
Bien. A ver, vamos con usted, En mi doctor. caso, yo A ver. trabajo con el Guave. Guave es San Martín del Mar de Oaxaca. Es una lengua de la costa y tampoco es que llegar al nivel ya de hablarla, pues implica como irse a vivir allá y estar usándola en todos los contextos. Como Cristina igual, a nivel gramatical conocemos mucho, sabemos cómo se estructura, que pues es nuestra labor de lingüistas, ¿no? Describir cuál es el sistema de la lengua. Entonces, más o menos uno va aprendiendo, ya va oyendo mejor, y cuando están hablando de uno ya sabe cuando están hablando de uno, y en ciertas pláticas uno ya puede participar, aunque sea poquito, pero ya va haciendo un mayor conocimiento de la lengua. En mi caso con el WAP. O ser funcional, es decir, tengo hambre, buenos días, buenas tardes, muchas gracias, me quiero ir a dormir, como las cosas necesarias y esenciales para poder convivir y tener los servicios y las necesidades resueltas. Y ellos, sobre esto que me dice, doctora, cuando llega alguien que solo habla el español, vamos a pensar que no tiene la menor intención de decir buenas noches o tengo hambre en la lengua, ¿se sienten ofendidos, molestos o ya les vale un cacahuate? Pues en la comunidad donde yo trabajé, que es una comunidad náhuatl de la Sierra Norte de Puebla, se llama Tajcotepec, ellos tenían una estrategia ante el bilingüismo nacional para que su lengua sobreviviera, que era simplemente el español se habla con extraños y extranjeros y el náhuatl se habla entre nosotros. Entonces, y todos ellos son bilingües y no tienen una actitud negativa hacia el español, sino las dos son sus lenguas, solamente que ellos son nahuas y el español se habla con el mundo exterior. Y entonces no hay ninguna ofensa, al contrario, ¿no? Es como, es una forma de defensa, ¿no? De resistencia y de dejar pasar al que no quiso saber nada de náhuatl. Ahora, cuando llega alguien que sí quiere saber, pues es mucho más bonito, ¿no? Porque le hablan a uno en español por cortesía para explicarle las cosas básicas y después en náhuatl, en ese caso, para que aprendiera, ¿no? Sí. Le quiero preguntar, por último, doctor Chávez Peón, el español que hablan, ¿es un español que hablan porque no les queda de otra o porque hay un interés de ser bilingües y de conocer qué pasa en el mundo de los que hablamos español? Claro. Bueno, aquí yo creo que lo principal son las necesidades económicas que impone un país predominantemente monolingüe, ¿no? Es decir, estas comunidades que muchas de ellas están aisladas, los recursos naturales se han ido aminorando, etcétera, buscan formas de supervivencia. Entonces el español se ha vuelto una lengua franca, ¿no? Entre ellos para el exterior, ¿no? Para ir fuera de su comunidad, sea con hablantes de español o con hablantes de otras lenguas indígenas, ¿no? Por eso es este nombre, lengua franca. Entonces se ha vuelto una necesidad. Algunos, como dice Marcela, lo ven de forma muy positiva, es decir, hablo otro idioma y eso me hace más competente. Esto es muy notorio también ahora que siendo el programa en Estados Unidos con los indígenas migrantes, ¿no? Claro. Nosotros que a veces vamos a las comunidades encontramos a personas que hablan la lengua indígena del lugar, hablan español y ahora hablan inglés por las experiencias que han tenido en Estados Unidos, a veces italiano, me ha tocado, en fin, y lo dicen con, por lo menos en mi caso personal, con mucho orgullo, con mucha autoestima, ¿no? En el sentido de ser capaces de aprender más lenguas. Un punto importante es que las lenguas no están peleadas, o sea, son los factores sociales, la gente lo que está, pero las lenguas no están peleadas, ¿no? Justo lo que decía Marcela, el hecho de que yo soy bilingüe y tengo dos lenguas, no puedo decir cuál es mejor que la otra, ¿no? Simplemente son sus dos lenguas. Y entonces sea español, sea una lengua indígena, sea inglés, o sea, dos lenguas indígenas, o sea, tres lenguas indígenas, no están peleadas. Una última pregunta, en este caso, maestra Buenrostro. ¿Qué pasa, por ejemplo, con
en todas estas poblaciones que son muchas en América hispana, aquí en Estados Unidos, en Canadá también un poco, en México, ¿no debería de alguna forma, por ejemplo, cuando se va al cine y a veces la película vamos a pensar que está hecha en español, tener un respeto en estas regiones y poner los subtítulos en su idioma de ellos, que a lo mejor entienden la pregunta, digo, la película, y la entienden muy bien, pero es una forma de ir teniendo respeto por ellos. Lo mismo puede ser en la televisión, lo mismo puede ser a veces en los impresos, para que se sientan integrados y respetados. Bueno, pues, o sea, ya esos niveles ya sería como un super lujo, ¿no? O sea, Super lujo. hay otros niveles más básicos donde debería de haber más integración, por ejemplo, en la educación, lo que hablábamos, ¿no? Sí. O sea, por supuesto que pues eso es de alguna manera la que se buscaría siendo un país tan diverso, ¿no? Pero Sí. para eso hace falta muchísimo trabajo todavía, ¿no? Sí. Pues mire, o miren ustedes, hace falta mucho trabajo, tiene usted razón, estas cosas no son fáciles, pero como dicen por ahí algunas personas, lo que hace falta es voluntad, le dicen política, yo diría que voluntad, porque habiendo tantos millones que hablan estas lenguas, pues que se tuviera como una regla el decir que si se va a hacer una película, o se hizo una película, pues tiene que pasar por el proceso de tener los subtítulos en la lengua o las lenguas o la lengua principal de la zona, como nos los hacen en las ciudades importantes de México, ¿verdad? Que si es en inglés o en francés aparece en español abajo. Pues bueno, pues no será tan complicado hacer lo mismo. Pues Pero ahí está el problema justo parece que no, pero sí. las faltas de alfabetos para las lenguas que no se están escribiendo. O sea, falta muchísimo para llegar a eso. O sea, apenas se está llegando en algunas lenguas a proponer alfabetos prácticos. ¿Hay alguna que tenga alfabeto? Sí, no, o sea, sí, o digamos, Hay algunas muchas. estandarizaciones. Que se puede escribir. no, sí, sí, sí. O sea, ¿Cuál? a lo que vamos es, todas las lenguas se pueden escribir, todas las lenguas del mundo. Lo que pasa es todos se que pongan de acuerdo para La- escribirla igual. la escritura es un sistema de lengua aparte. Entonces, como un sistema de lengua, se tiene que implantar ese sistema, se van implantando. O sea, el español pues tiene, o sea, cientos de años con una escritura y se va mejorando, se va haciendo el sistema, pero en otras lenguas apenas se está empezando a proponer esos sistemas de escritura. Bien. Antes de agradecerles el tiempo que le han dedicado a nuestro público y lo que nos han enseñado, ¿ustedes perciben que hay más personas, más jóvenes, por lógica, que deciden ingresar en este tipo de profesión, de actividad universitaria, ligada al tema de las lenguas, o ha disminuido? Es muy difícil, perdón, pero es que en mi generación, por ejemplo, Marcela y yo somos de la generación y solamente éramos 4 de una generación, 4 personas. En la mía 3. O sea, es... Bien, la de usted, doctor. Un poco, ¿no? Y digo, por lo menos a nivel Sí. de sociedad, poco a poco saber más qué es la lingüística, ¿no? Pero a veces el problema es que uno como estudiante en la preparatoria ni siquiera sabe que se puede estudiar. Ni antropología, ni lingüística. Claro. O sea, las humanidades están como vetadas a nivel de Sí, bachillerato. sí, sí. O sea, Tenemos un hay- pro- sí. Tenemos un problema muy grave en el terreno de la explicación de las muchas cosas que se pueden hacer en la vida, y luego por eso andamos a ciertas edades que de por sí son complicadas, no sabiendo qué hacer con la vida, y a veces cometemos errores y luego nos pasamos para acá, para allá, para acá. Pero bueno, me imagino que este tema ha de ser de los menos mencionados como una opción para ello.
Pues muchísimas gracias por habernos recibido. No sé si es un salón de clase o es una... Un cubículo del instituto. Cubículo de la maestra. ¿Es el cubículo de usted, maestra? Sí. Ah, muy bien. ¿Y ya todo eso ya se lo leyó? ¿Cómo que no? No hay más que no se ve tan bien. No se ve. No, pues eso está bien para las casas de las colonias ricas, ¿no? Que se compran ni los libros, ya venden las cubiertas así, ¿verdad? Para la biblioteca del señor. Pero bueno, no es su caso, por supuesto, y les aprecio muchísimo el que hayan aceptado platicar de estos temas que pues no se tratan. Al licenciado Samuel Herrera Castro, muchísimas gracias al licenciado. También a la doctora Marcela San Giacomo Trinidad, gracias, que le vaya bien, doctora. Al doctor Mario Chávez Peón, maestro, que le vaya muy bien. Gracias a usted. ¿Por qué no me dice adiós en zapoteca? Claro, bueno, el qué problema... variante? ¿En qué variante? ¿Qué variante, no? Pero... En la que quiera. Mezclado con el español se dice hasta shi, que es hasta mañana, ¿no? Hasta Que she, por Nguave. la influencia hasta she Nguave, ¿no? O sea, mucha influencia. ¿Hasta she o Hasta hasta she. she? Y otra despedida que es un poquito más compleja, que es Dios Kanesak Yuat, que es que el Señor te acompañe, ¿no? Dios, ¿cómo? ¿Dios? Dios Kanesak Yuat, Dios Canisac Yuac. eso es. Pero no le encontraron palabra a Dios. Bueno, claro, había una palabra antigua, pero es tanto el uso del español ya en las comunidades que Era para otro. empieza a desplazarlo, ¿no? Ujú, ya. Claro, Pasa como con los japoneses, ¿verdad? Que adoptan y adaptan las dos cosas, muchas palabras que a veces es un poquito jocoso, ¿no? Están hablando su idioma y cómo inmediatamente ya adoptaron palabras del inglés o del francés o del alemán, pero bueno, cada quien tiene su Pero tema. es normal en todas las lenguas eso. Sí. No, yo no dije que fuera normal, nada más digo que eso hacen, ¿verdad? Y si me da la oportunidad, ya que estamos hablando un poquito de zapoteco, de divulgar unos eventos que estoy organizando de teatro zapoteco Ajá. para las personas que están oyendo aquí en el DF y tal vez algún paisano por allá que piensa venir a finales de junio. ¿Cómo que tal Sí. vez? Si oyen, escuchen, ven muchos. El 30 de junio un grupo de estudiantes zapotecos va a presentar obras en su lengua en la Escuela Nacional de Antropología e Historia a las 7 de la noche. Ujú. Y el 2 de julio, sábado, a las 6 de la tarde en el Museo Nacional de Culturas Populares. Muy bien, bueno, pues tenemos las fechas y le agradezco mucho. Y también, maestra Buenrostro, pues gracias por prestarnos su oficina. Yo juego al Dios en Chuj. ¿Qué me dijo? Gracias. Muy bien, era broma. Muchísimas gracias a ustedes y que tengan una buena tarde. Hasta luego. Gracias. Gracias, hasta luego. Tenemos a la doctora Marcela San Giacomo Trinidad, ella está en la Ciudad de México, es lingüista del Instituto de Investigaciones Antropológicas de la UNAM, doctorada en Ciencias de Lenguas en la Universidad de París y también en el Laboratorio de Ciencias del Conocimiento de la Psicolingüística. También vamos a saludar a la maestra Elsa Cristina Buenrostro Díaz en la capital mexicana, lingüista del Instituto de Investigaciones Antropológicas de la UNAM, licenciada en Lingüística de la Escuela Nacional de Antropología e Historia y también tiene un posgrado con el 100% de todos los créditos hechos en las materias, tiene un posgrado que es un doctorado en lingüística en el Colegio de México
y bueno, pues ella también nos acompaña. Y como tercer invitado, el licenciado Samuel Herrera Castro. El licenciado Samuel Herrera Castro es lingüista del Instituto de Investigaciones Antropológicas de la UNAM, tiene licenciatura en lingüística de la Escuela Nacional de Antropología e Historia, también ha hecho varias publicaciones y ha recibido menciones honoríficas, o sea que... Pero los grupos lingüísticos normalmente son mucho más y de ahí vienen variedades dentro de cada grupo que generan comunidades lingüísticas. Y las comunidades lingüísticas, según sus propias historias y desarrollos, generan cambio y variación, y eso genera diferentes variantes de la misma lengua. Hay veces en que si normalmente se ha decidido así, si siguen siendo parte de la misma lengua o no, el hecho de que se puedan seguir comprendiendo. Por ejemplo, hay una gran discusión sobre las lenguas zapotecas que aquí Mario va a poder explicar mejor, que es, bueno, ¿cuántas lenguas zapotecas, digamos, variantes o lenguas son? Porque hay muchas que ya no se entienden, entonces sigue siendo la misma lengua, son lenguas distintas, y eso depende de la historia de los pueblos y las comunidades lingüísticas, de la cercanía y la distancia que tengan entre ellos, y del tiempo. Finalmente hay esta variación en las lenguas que genera que se hagan distintas y que genera toda esa diversidad de lenguas que finalmente es una gran riqueza. Ahora, doctora, antes de pasar con otro de los miembros de este grupo en México, de todos estos grupos lingüísticos, si me permite la expresión, la tendencia es que cada vez se habla menos, se usa menos todo ese enorme grupo de lenguas dentro de la población de México, o es al revés, que va en incremento. Bueno, la tendencia mayoritaria es a dejar de hablar la lengua. Pero es cierto que hay como le digo, por conocimientos no paran nuestros invitados, así que les damos los muy buenos días y muchísimas gracias. Buenos días en la Ciudad de México. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días. Muchas gracias. Veo que... ¿Nos ves? Sí, claro que los veo. Está con nosotros también Mario Chávez Peón. Sí. Él es también doctor por la Universidad de British Columbia. Muy bien. Y especialista en lengua zapoteca también. También. Mucho gusto, doctor. Yo ya estaba contando y decía, o ya no sé contar, pero eran 3, pero veo 4. Pero Sí, gracias, gracias por aclarar. Y qué bueno que lo invitaron, y gracias a la maravilla de las tecnologías de hoy, pues están allá en la Ciudad de México y nosotros estamos acá en los Estados Unidos. Bueno, la primera pregunta, según los datos que he recolectado, se dice que en América, y estoy hablando de toda América, no como le dicen América a los Estados Unidos, que se apropió del nombre, pero en todo lo que es el continente americano y posiblemente parte de las islas de algunas zonas, ¿sobre cuántas lenguas, idiomas originales, autóctonos, existen en la actualidad, que todavía estén vivos? Pues es muy difícil hacer un conteo, una aproximación, porque las clasificaciones varían mucho, ¿no? Hace 8 años tan solo en México se hablaba de 56 lenguas indígenas nada más. Actualmente, con estudios que se han hecho del Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, se da cuenta de 364 variantes lingüísticas tan solo en México. Entonces es muy difícil hacer el conteo en toda América de cuántas lenguas, siendo México de los principales países que más lenguas tienen, ¿no? Dentro de los 8 del mundo que más lenguas indígenas tienen. O sea, dentro de 8 países del mundo, México está en ese grupo y está es en el grupo de los 8. de los 8 países que más lenguas tiene
en su territorio. Claro, imagínate, 364 variantes lingüísticas. Bueno. Son más troncos lingüísticos que en Europa, por ejemplo. En México Sí. hay 11 troncos lingüísticos, cuando en Europa solamente se cuentan 5 troncos lingüísticos. Entonces, imagínate la variedad Sí. lingüística que tenemos en nuestro territorio. El motivo, ¿quién quiere ahora? Me voy con la doctora Marcela San Giacomo para repartir las preguntas y las respuestas. Doctora, ¿por qué en el caso de México se logró al paso de tantos siglos tener tantos troncos lingüísticos, como dice el doctor? ¿Qué hay en la historia de nosotros que nos generó este enorme número de 364 lenguas? ¿Qué hay en la historia para que se generen tantas variedades? Pues sí, que hay en la si no en el libro de historia, ¿qué hay entre los habitantes de México? Pues en general la diversidad de pueblos y de la gente, ¿no? O sea, en general, bueno, tenemos las ramas de las lenguas, como nuevos intentos y deseos de comunidades por no perderla, por recuperarla y por seguirla hablando. O sea, digamos, casos de desplazamiento lingüístico total es un poco la mayoría, pero también hay bastantes casos de comunidades lingüísticas que quieren mantener su lengua y que buscan las estrategias que pueden ser tanto explícitas como implícitas, ¿no?, de su comunidad para poder seguir con la lengua, porque sí hay como una revaloración de lo que implica ser un hablante de una lengua indígena, que es como el saber más, ¿no? El hablar muchas lenguas es saber más cosas, ¿no? Sí. Perdón, le interrumpí. Pero bueno, para cerrar esta pregunta, en el territorio nacional mexicano, ¿cuántas personas se sabe, si es que se sabe a ciencia cierta, siguen hablando sus lenguas y es el idioma, vamos a decir, más utilizado o la lengua más utilizada durante el día, la semana, el mes, y es la forma de comunicarse? ¿Qué porcentaje será de todos los mexicanos? Un 10%. Se habla de aproximadamente de 8 a 10 millones de personas que hablan una lengua indígena en México. De un total de 120 millones, más o menos. Pues somos más, ¿no? Porque si contamos los que estamos acá, Bueno. la cuenta rebasa los 140 millones de mexicanos. Yo creo que ya somos más también. Sí, somos muy rápidos.